Realmente es un placer estar nuevamente con todos ustedes para abrir una pequeña sesión de conceptoterapia. Aquí la palabra la llevamos mucho más allá de su significado, la conceptuamos, si se parece nuestro concepto al que tiene la gran mayoría, a los diccionarios, a las acepciones de los diccionarios, o conceptualizamos, y es decir, le damos una nueva connotación que mientras sea lógica y sea efectiva y tenga impacto para describir cosas nuevas o cosas que ya estaban descritas con otras palabras, resulta muy interesante. Aquí tenemos 210 elementos que nos ayudan a desarrollar nuestro poder mental y realmente tomamos uno al azar y tomamos una palabra interesantísima, puede ser muy polémica, el principio o los principios. Y tomamos como principio una base, origen, razón, puede ser también una norma, una idea fundamental que tiene un pensamiento o una conducta, y eso lo dice el diccionario, pero para nuestro entender son externos y son objetivos. Y esto es bien importante cuando tenemos que los principios, mucha gente habla de principios y los compara con los valores y los principios a mi juicio son diferentes porque mientras los valores son internos al ser humano, inclusive a los grupos de seres humanos, los principios son externos. Mientras los valores pueden ser muy subjetivos, los principios son realmente muy objetivos y esto hace una gran diferencia. Y esto inclusive nos puede hablar, y voy a hacer la interacción con los valores porque considero que es fundamental y puede abrir un campo de diálogo, un campo inclusive de debate muy interesante, porque al diferenciar los valores de los principios, mientras el valor es interno y los principios son externos, son normas, vamos a encontrar cuando no hay ni principios ni valores, existe un caos. Realmente hay algo que está muy desorganizado, no tiene además orden y está muy en caos. Mientras que cuando hay orden cuando hay principios y hay valores, yo creo que en lo ético y está en algún valor supra que está uniendo los dos, a los principios, a los valores, y yo creo que eso es un ideal bien importante. Lo interesante es cuando hay altos principios con bajos valores, puede ser la naturaleza. La naturaleza se rige por unos principios, los seres humanos intentamos colocar unos valores que cuando son valores que tienen como base un principio se vuelven éticos. Y por ello esto va a ser bien interesante porque es la realidad y la naturaleza lo que se impone, lo objetivo, lo que se impone. Mientras que si son mayores los valores que los principios, ahí está, a mi juicio, la presencia de la cultura. Y esa cultura que va a darle valor, eso interno, que cuando está en contra de los principios realmente plantea elementos de observación y elementos de análisis muy interesantes. Cuanto a nuestros valores como seres humanos va más allá de los principios, va sobre los principios. Este es un elemento entonces que puede ser muy terapéutico si usted toma el tiempo yo hice mi diferencia, pero que usted haga la diferencia si existe para usted entre lo que son los valores y lo que son los principios, haciendo y repitiendo que es una base, un origen, una razón, una norma o idea fundamental que rige un pensamiento, que rige una realidad y también que son externos al ser humano y que además son objetivos. Y esto hace que muchas veces la naturaleza nos hable con principios y nos haga realmente reflexionar sobre los valores que tenemos. Este es entonces un concepto, el 210, y es un concepto bien terapéutico. Piense usted, para usted ¿qué son los principios? Son similares a sus valores. Si es así, yo lo felicito. Si valores y principios siguen una misma línea, usted está en concordancia ética. Si no, hay que investigar
si la naturaleza está en contra de la cultura o la cultura en contra de la naturaleza. Será hasta el próximo de estos, a mi juicio, apasionantes revisiones de conceptoterapia.